Buenos días. Vamos a hablar hoy día sobre carbohidratos. ¿Qué tienen en común? Observen bien esta imagen. ¿Qué tienen en común estos alimentos? Exactamente, su respuesta es correcta. Que son fuentes ricas en carbohidratos. Hoy en la clase vamos a emprender el viaje fascinante de un carbohidrato desde el plato de pasta hasta el nivel molecular a través del tubo digestivo para convertirse en energía dentro de las células. Vamos a responder preguntas. ¿Por qué algunos carbohidratos nos dan energía rápidamente, otros no? ¿Qué pasa realmente a nivel molecular cuando alguien es intolerante a la lactosa? ¿Cómo es posible que nuestras células reconozcan y absorban selectivamente estos nutrientes? Y al final de esta sesión no solo entenderás la bioquímica detrás de estos procesos, sino podrás explicar un fundamento científico muchos aspectos de la nutrición y salud. ¿Empecemos? ¿Por qué son importantes los carbohidratos? Además de ser una muy buena fuente de energía, ¿no? Un gramo de carbohidratos da 4 kilocalorías, ¿no? De tal manera que es indispensable como sustrato energético, es el sustrato energético preferido de las células, ¿no? En su forma de monosacáridos, para ser catabolizados para obtener ATP, energía. Función estructural, al ser parte de componentes como de los polisacáridos como la celulosa en la pared celular de las plantas y en el tejido conectivo como componente de los ácidos nucleicos, la ribosa en el ARN, la desoxirribosa en el ARN, en la función de reconocimiento para el señalamiento celular, ¿no? De tal manera de que las glicoproteínas y los glículos de membrana van a ser importantes porque van a permitir la identificación de las células. Ahí tiene que ver mucho el papel de la glicación y la glicosilación para el señalamiento celular, ¿no? Receptores, en la función de almacenamiento, así el glucógeno es el principal molécula de almacenamiento en los animales, ¿no? Es una estructura muy compacta, pues permite almacenar grandes cantidades de energía de carbono en volumen pequeño. Y el almidón es su símil en las plantas, ¿no? Bueno, la estructura de los carbohidratos está fundamentalmente, son componentes, ya sea polialdosas o policetosas, constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, estructurados a través de un carbono base, que es un carbono asimétrico, ¿no? Y eso le da ciertas características también. Entonces, los monosacáridos, que son las unidades básicas de los carbohidratos, que son no hidrolizables, unidades básicas no hidrolizables, se clasifican en aldosas y cetosas. Y la clasificación por número de carbonos, triosas, tetrosas o pentosas. Aquí tenemos el gliceraldehído de 3 carbonos, una aldotriosa, las aldotetrosas, eritrosa y tireosa, las aldopentosas, quitamos la ribosa, componente del ARN, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, y las aldohexosas, ¿no? La glucosa con 6 carbonos, con su grupo aldehído, contemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia abajo, la galactosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al tener estos carbonos asimétricos, le da una característica importante en lo que se refiere a la estereoisomería. Aquí tenemos el grupo de las cetosas, la hidroxiacetona, ¿no? El grupo de cetosas, acá tenemos la cetosa, ¿no? Y la ribulosa y la fructosa, que es la más conocida de 6 carbonos por todos ustedes. Las proyecciones de Fischer, que es la forma de representar en el plano de configuración tridimensional de los monosacáridos,
ya sea en su forma lineal, abierta o no cíclica, le valió el premio Nobel a Fischer en el año 1912, el premio Nobel de Química. El esqueleto de carbonos es vertical, el grupo carbonilo en la parte superior, con la numeración de carbonos aumenta hacia abajo y los enlaces son sustituyentes deben sobresalir hacia adelante y en horizontal. Y acá tenemos la representación de las aldosas, ¿no? Aquí el carbono, observen acá el grupo CHO. Y esto nos permite distinguir dos tipos de moléculas, las destrógiras y las levógiras. Acá tenemos destrógiras de las aldosas y de las cetosas, de 6 carbonos. Y acá tenemos otra representación, observen ustedes, la de glucosa, tipos de representación de los carbohidratos en sus diferentes formas. ¿Volvemos? O sea, nosotros podemos representarlos con diferentes maneras de representación. Acá tenemos nosotros a las alotriosas, observen acá, la L-gliceraldehído, y eso tiene que ver con la posición, ¿no?, del grupo oxidrilo en su carbono. Acá observen ustedes, estas son las L. ¿Y por qué también desvían la luz polarizada a la izquierda? Levógiras. Las L en disposición al carbono. Y tenemos acá las cetriosa, la cetoteretrosa, L también L-eritrosa. A diferencia de los aminoácidos, recuerdan que tenían una disposición también igual, similar, D o L, pero eran levógiros en la naturaleza. En el caso de los carbohidratos son destrógiros. Veamos acá, observen ustedes, vamos a tener, este es el carbono anomérico de la glucosa en su forma de piranosa. Es decir, los monosacáridos se pueden ciclar, ¿no? Y esta es la furanosa, en dos maneras. La furanosa es el carbono anomérico, el C2, o piranosa. Y eso nos da una disposición en relación al carbono anomérico que nos da otro tipo de disposición, ¿no? Tanto alfa o beta de acuerdo a la disposición. Entonces, estas formas en anillos se consideran que son las más estables, ¿no? Y aquí hay que resaltar los carbonos anoméricos, ¿no? Y observen acá el carbono anomérico de la glucosa en su forma cíclica de piranosa. Y después vamos a ver el carbono anomérico que va a ser el C2 en la fructosa, en la forma de furanosa, su carbono anomérico. Entonces, la estereoisomería es parte, digamos, esencial dentro de lo que es los monosacáridos, entenderlo. Tiene una misma fórmula molecular, pero diferente estructura, ¿no? Ese es el concepto. Los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles. Los epímeros difieren en la configuración alrededor de un carbono asimétrico. Por ejemplo, la glucosa versus la galactosa, que son epímeros en el carbono 4. ¿Y por qué es importante? Porque hay una especificidad enzimática en el metabolismo. Veamos acá. Observen ustedes, la nomenclatura de DL, una vez colocada este modo de estructura, si el OH del último carbono quiral se dispone hacia la derecha,
es el monosacárido, se forma como D, y si es a la izquierda, se trata de una serie L. Muy bien. Entonces, este es la L, el L-gliceraldehído, observenlo acá, la disposición, y este es el D-gliceraldehído con el OH en el último carbono a la derecha y a la izquierda. Este es de las tetrosas, igual a la izquierda y a la derecha del último carbono. Es la de eritrosa, su disposición a la derecha, y la de treosa, ¿sí? También su disposición a la derecha del último carbono. Los epímeros. Habíamos hablado que la D-glucosa y la D-galactosa son diastereómeros y son epímeros en C4, ¿no? La D-glucosa y la L-glucosa son enantiómeros, por ejemplo. Y los epímeros son un tipo de diastereómero, ¿no? Un estereoisómero que difiere en la configuración espacial de un solo centro estereogénico. Comúnmente un átomo de carbono quiral. El clásico puede ser, es de la relación de la manosa, la de glucosa y la de manosa, que son epímeros, la L-glucosa y la D-glucosa, ¿no? Que en este caso son epímeros acá, ¿no? Y la D-glucosa con la D-galactosa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que estamos en el carbono, ¿no? 4, ¿no? Igual la misma disposición, y aquí el carbono 4 tiene una diferente disposición del grupo oxidrilo, ¿no?
¿Cuáles son las características de los epímeros? Son isómeros ópticos, los epímeros son isómeros que tienen la misma fórmula molecular, ¿no? Y la misma secuencia de átomos enlazados, pero con una disposición espacial diferente de sus grupos funcionales, en este caso el grupo oxidrilo. Un solo centro quiral diferente, en este caso este es el centro quiral diferente entre la D-glucosa y la D-manosa, que es el carbono, en el carbono 2, ¿no? A diferencia de los enantiómeros, que son imágenes especulares entre sí, los epímeros solo varían en la configuración de un único centro quiral. Van a ocurrir en carbohidratos, en aminoácidos. Es muy común en la bioquímica, especialmente los carbohidratos, como la glucosa y de los aminoácidos. El ejemplo de la D-glucosa y de la galactosa en la diapositiva anterior, que eran epímeros en C4, y la D-glucosa y la D-manosa, que son epímeros en el carbono 2. Entonces, habíamos hablado de las formas cíclicas de los monosacáridos, que reaccionan entre grupo carbonilo y grupo alcohol, y tenemos dos grandes, ¿no? Las piranosas y las furanosas. Y las piranosas anidas de 6 miembros, como la glucopiranosa, y las furanosas anidas de 5 miembros, como la fructofuranosa. Y de acuerdo a eso, de acuerdo al carbono anomérico, vimos que era en C1 en la piranosa y en C2 en la furanosa, vamos a tener, de acuerdo a la disposición de los OHs, que pueden ser alfa o beta, y también, de acuerdo a esa disposición, puede ser trans o cis. Veamos acá. Observen, esta es la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se produce un enlace entre hemiacetal, entre el grupo aldehído y el grupo alcohol, ¿no? Y se produce acá de tal manera que tenemos la disposición de este OH. Y de acuerdo a la disposición de este OH, ya sea hacia arriba o hacia abajo, este es el carbono anomérico. Entonces, el carbono anomérico, ¿no? Que es el carbonilo, pasa de un carbono asimétrico y luego aparecen dos nuevas alternativas espaciales, que son las alfa y las beta, ¿no? Alfa de glucopiranosa, alfa de glucopiranosa en el plano hacia abajo, beta de glucopiranosa en el plano a nivel superior. Entonces, aquí vemos la disposición de formar un anillo de 6 átomos en una piranosa en la glucosa, que es la forma energéticamente más estable que tienen los monosacáridos, la formación de anillos. Y acá tenemos la furanosa, también el grupo acetal, ¿no? Y tendremos alfa y beta furanosas. Y el carbono numérico, en este caso es el carbono 2. La proyección de Howard es un convenio que se usa para presentar el plano tridimensional de los monosacáridos en su forma cíclica. El anillo se coloca con el carbono anomérico a la derecha y el átomo de oxígeno atrás. Los átomos de carbono y el enlace dibujados en la parte inferior del anillo están adelante. Y dibujados en la parte superior están hacia atrás. Al pasar de una forma lineal cíclica, los sustituyentes que estaban hacia la derecha quedan por debajo del plano del anillo y los sustituyentes que estaban hacia la izquierda quedan por encima del plano del anillo. Así el grupo metil más alejado del carbonilo, si es el CH2 más alejado del carbonilo, es un demonosacárido que queda por encima del anillo, y si fuera ELA quedaría por debajo del anillo. En la nomenclatura alfa-beta de los anómeros, una vez dispuesta la estructura de este modo, se comparan en la proyección de Fischer inicial las posiciones del grupo oxidrilo del carbono anomérico y el grupo oxidrilo del último carbono quiral. Si consigue sus orientaciones, se nombra como anómero alfa y si no como anómero
beta. Es decir, los monosacáridos de la serie D son alfa cuando el OH anomérico queda abajo de la proyección Howard, derecha en la Fisher, y al igual que el D. Sin embargo, los de la serie L son alfa cuando el oxidrilo anomérico queda hacia arriba en la proyección de Howard, izquierda en la proyección de Fisher, igual que L-. D, alfa de glucosa, alfa L glucosa. Nuevamente aquí, girando la orientación, corresponde al convenio para definir si está hacia abajo o no, y hacia arriba beta, pero cuando es D y si es L va a ser beta hacia abajo, depende. Muy bien. El enlace glucosídico, que es el que permite la formación de los polisacáridos y de los disacáridos y oligosacáridos. Es un enlace covalente, ¿no?, que se forma por la condensación con pérdida de agua, ¿no? Y aquí tenemos dos tipos, que es el alfa-glicosídico, que es un enlace axial, que se observa en el almidón y el glucógeno, y el beta-glicosídico, que es un enlace ecuatorial, ¿no? Y generalmente es ejemplo en la celulosa. Y de acuerdo a esto es importante porque si se forma un alfa 1, 4 es digestible con la milasa, y si es un beta 1, 4 no es digestible, por ejemplo en la celulosa y formación de fibra. Los carbohidratos pues se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa, manosa. Disacáridos constituidos por dos monosacáridos a través del enlace glucosídico. La maltosa, que es la glucosa más glucosa, azúcar de malta. La lactosa, glucosa más galactosa. Y la sacarosa, glucosa más fructosa. Los oligosacáridos constituidos entre 3 a 10 unidades y tienen que ver mucho con el señalamiento celular, por ejemplo, en los antígenos ABO. Y los polisacáridos, que se usan como almacenamiento, el almidón y el glucógeno, y estructurales como la celulosa y la quitina. Para nombrar a los disacáridos se considera la posición de enlace respecto al carbono anomérico componiendo el nombre de la siguiente forma. Se indica la configuración del carbono anomérico, que uno de los monómeros, se añade el enantiómero D o L de cada uno, y se indica la estructura del anillo de cada monómero, furano o pirano. Se añade la terminación osil al primer monosacárido. Entre paréntesis se coloca el número de carbono del primer monómero unido por el enlace, una flecha y el número del carbono seguido del segundo. Se escribe el segundo monosacárido siguiendo las reglas anteriores. Si el enlace es dicarbonílico, termina en óxido, y si el enlace es monocarbonílico, termina en osa. Así, por ejemplo, tenemos la alfa de glucopiranosil 1, 2, beta 2, fructofuranóxido, ¿no?, que es un enlace, ¿no?, 1, 2. Tenemos enlaces 1, 4 como en la maltosa, ¿no?, la 4O alfa de glucopiranosil de glucosa, y un enlace 1 alfa 1, 6 como en la isomaltosa, que no está acá representada, un alfa 1, 4 como celobiosa o en la lactosa, y un alfa 1, 6 como en la gentobiosa. Los oligosacáridos pues tienen propiedades prebióticas, es decir, estimulan la proliferación de bacterias, ¿no? Su estructura son cadenas cortas de azúcares más complejas que los monosacáridos, pero más simples que los polisacáridos, ¿no? Se unen mediante enlaces glucosídicos que se forman con la pérdida de moléculas de agua, y sus funciones biológicas tienen que ver que actúan como prebióticos, alimentando a las bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal y creando un entorno que protege contra patógenos. Intervienen en la inmunidad porque facilitan la comunicación entre las células y el sistema inmunitario, ayudando a modular el sistema inmune, y en el reconocimiento celular participan en procesos biológicos
relacionados con el reconocimiento y el señalamiento celular. Estimulan la proliferación bacteriana y, por ejemplo, los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos, los siloligosacáridos, que son oligosacáridos que pueden adoptar estructuras muy complejas, ya que las unidades monosacáridos que lo componen pueden enlazarse tanto linealmente como lateralmente, dando lugar a polímeros ramificados. Además, los oligosacáridos pueden unirse covalentemente a otros grupos de moléculas formando glicoconjugados, por ejemplo, con una proteína, la glicoproteína, con un lípido, el glicolípido. Es importante, por ejemplo, los oligosacáridos de la leche materna, que son el tercer componente sólido más importante de la leche materna y actúan en conjunto con otros componentes bioactivos. Los niveles y la distribución de los oligosacáridos en la leche materna humana varían considerablemente entre madres debido a múltiples variables como el estado secretor, la raza, la región geográfica, las condiciones ambientales, la estación del año, la dieta materna, el peso, la edad gestacional y el tipo de parto. Las oligosacáridos de la leche materna mejoran la barrera gastrointestinal y promueven la microbiota intestinal rica en bifidobacterias que protege contra las infecciones, fortalece la barrera epitelial y crea metabolitos inmunomoduladores. Los oligosacáridos de la leche materna cumplen diversas funciones fisiológicas, incluyendo un posible apoyo al sistema inmunitario, el desarrollo cerebral y la función cognitiva. Complementar la fórmula infantil. Bueno, es seguro, pero lo más importante es la leche materna, ¿no? Porque es lo que tiene lo natural, ¿no? Y además no se ha visto de que si le complementas la leche con la leche artificial va a ser igual o no, ¿no? Y acá tenemos un esquema justamente de los diferentes papeles de los oligosacáridos en la leche materna. Los polisacáridos van a ser elementos estructurales en paredes y cubiertas celulares, espacios intercelulares y tejido conectivo, exoesqueleto como la quitina en los invertebrados y material de reserva en animales de plantas, el almidón en las plantas, el glucógeno en los animales, la celulosa estructura en vegetales y la quitina en el exoesqueleto de los insectos. El almidón en dos formas, la alfa-amilosa y la alfa-amilopectina, el alfa constituido por enlaces de cadenas no ramificadas de glucosa unidos por enlaces alfa-1,4 y el alfa-1,6 de la amilopectina, un esqueleto unido por enlaces alfa-1,4 y cadenas ramificadas de 20 a 30 residuos en los puntos de ramificación del enlace alfa-1,6, ¿no? Estos actúa la amilasa, los degradan. El glucógeno es un polisacárido, homopolisacárido de reserva de células animales, abunda en el hígado 10% de su peso y en el músculo del 1 al 2% de su peso, formado por D-glucosa unido con enlaces de tipo alfa-1,4 con ramificaciones alfa-1,6. La celulosa, que es un polisacárido más abundante de la Tierra, constituido por una cadena lineal de residuos beta, observen ustedes, es diferente del otro, beta de glucósidos, no pueden ser hidrolizados porque no hay la enzima, ¿no? Para poder romper este tipo de enlace, ¿no? En el aparato digestivo humano, por supuesto. Sí, sin embargo, puede ser degradado por algunas enzimas de la flora intestinal. Es el componente principal de las heces en la fibra. La flora del intestino grueso actúa sobre la fibra y produce AGCC, ácido acético, propiónico, butírico, que nutren al colonocito. La chica también se nutre del mismo. Y algunas características de los polisacáridos: la amilosa, enlace alfa-1,4 lineal, componente de almidón de la dieta, amilopectina con dos tipos de enlace, alfa-1,4 lineal y ramificado alfa-1,6, componente del almidón de la dieta, la celulosa beta-1,4 lineal, componente de las plantas no digerible por eucariotas, y el glucógeno alfa-1,4 lineal y alfa-1,6 principal reserva de carbohidratos en los animales. Entonces, la fibra, que es un carbohidrato constituido por celulosa, no es insoluble, ¿no? Y en el caso de los solubles, la goma, la avena, la legumbre, la cebada y la pectina. La digestión de los carbohidratos se empieza en la boca.
Y en la boca empieza a actuar la amilasa salival, ¿no? Que se produce en las glándulas salivales con un pH óptimo de 6.7 a 7, hidroliza enlaces del almidón de alfa 1,4 y produce dextrinas y maltosa, ¿no? Entonces, cuando el bolo alimentario pasa a la mucosa digestiva, se inactiva por el pH gástrico. En el intestino, ¿no? Tenemos la amilasa pancreática que actúa a nivel del duodeno, ¿no? Y continúa la digestión del almidón, ¿no? Un 40% en el estómago, 55% en el intestino. Entonces, y después las enzimas en borde cepillo, una vez que ya tienes las disacaridasas, los disacáridos, tienes la maltasa que va a actuar sobre el enlace del disacárido de la maltosa, la sacarasa isomaltasa sobre la sacarosa, dándonos monosacáridos como la glucosa, monofructosa, y la lactasa que nos va a actuar sobre la lactosa, desdoblando en glucosa y galactosa. ¿Dónde se encuentran estas? En las membranas de los enterocitos yeyunales, ¿no? Esto es, por ejemplo, es después de la ingesta de 6 horas, ¿no? De 50 a 150 gramos, ¿no? De un teaspoon y de fructosa. Tenemos acá la fructosa en el hígado, 30.563%, como glucógeno, glucosa y glucógeno, como lactato, y menos del 1% de lípidos, ¿no? Y un porcentaje de esta fructosa en el hígado pasa a convertirse en CO2 más ATP, y está en menor medida la fructosa en otros órganos, por ejemplo en el músculo. El problema clínico aquí es la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que es por deficiencia de lactasa. La prevalencia es alta en adultos, 70% a nivel mundial. Hay un artículo muy interesante, los invito a que lo lean, sobre la evolución de la intolerancia a la lactosa, que tiene que ver mucho con la supervivencia y evolución de la especie humana. Fisiopatología: la lactosa no digerida es la que produce un aumento de la osmolaridad intestinal, lo que produce una diarrea osmótica, ¿no? Y entre los síntomas que presenta es porque, como no se digiere, también hay una digestión por parte de las bacterias intestinales, produciendo distensión, flatulencia y diarrea postprandial. El té del hidrógeno expirado es uno de los métodos diagnósticos, y el tratamiento es dieta sin lactosa y suplementos de lactasa. Una vez que están los monosacáridos en la luz intestinal, ¿no? Tienen que ser absorbidos por el enterocito, y aquí tenemos los mecanismos de transporte con sodio, ¿no? Ahí el transportador SGLT1, que es un cotransporte que para la glucosa y la galactosa, un transporte activo secundario acoplado a sodio, y viene contra una gradiente de concentración. Y los transportadores GLUT, que transportan la fructosa, es un transporte facilitado a favor del gradiente de concentración. Y todos los monosacáridos salen del enterocito a través de los GLUT2. La salida del enterocito es a través del GLUT2, es un transporte facilitado de alta capacidad. Todos los monosacáridos, glucosa, galactosa, fructosa, a través de la membrana basolateral del enterocito y hacia la circulación portal hepática. Es dependiente de la concentración intracelular. Y acá tenemos los transportadores de sodio, el SGLT1, por ejemplo, cuya función principal es absorción de glucosa y galactosa en el intestino delgado, y el mecanismo es transporte activo secundario acoplado a sodio, y la localización es en borde en cepillo de ayuno. Es importante clínica porque el déficit congénito de un síndrome de mala absorción de glucosa-galactosa, que es un tipo de diarrea osmótica severa en lactantes. Y es interesante hablar sobre el SGLT2, cuya localización principal es en el túbulo contorneado proximal del riñón, y tiene que ver con la reabsorción del 90% de la glucosa filtrada, y es de relevancia terapéutica actual, ya que existen los inhibidores de SGLT2, que son las glifosinas, y cuyo mecanismo es de inhibición competitiva y produciendo glucosuria y reducción de la glucemia, y hablan de que hay un mecanismo cardiorrenal que reducción de hospitalización e insuficiencia cardíaca y un efecto nefroprotector en la diabetes de tipo 2. Los transportadores de GLUT
van más allá del enterocito, si bien hemos hablado del GLUT2, pero eso ya lo vamos a ver también más adelante, solamente para GLUTs, más de 17 miembros identificados con funciones específicas en diferentes tejidos. El GLUT2 en el enterocito, su función salida vasolateral de monosacáridos a circulación portal, características baja afinidad y alta capacidad. El GLUT4 es un transportador regulado por insulina, se localiza en el músculo esquelético, tejido adiposo y corazón. El mecanismo de acción basal es secuestrado en vesículas intracelulares con el estímulo insulínico, translocación a membrana plasmática, y la respuesta fisiopatológica tiene que ver con la resistencia a la insulina, defecto en la translocación de GLUT4 y produciendo hiperglicemia, cuya diana terapéutica para sensibilizadores de insulina. El GLUT1 es un transportador ubicuo, cuya función de transporte de glucosa basal en la mayoría de células es de especial relevancia en la barrera hematoencefálica en los eritrocitos. El síndrome de deficiencia de GLUT, encefalopatía epiléptica en niños, ¿no? Algunas perspectivas sobre los GLUTs. GLUT3, alta afinidad en neuronas. GLUT5, específico para fructosa. GLUT12, expresado en cáncer de próstata y mama. Los transportadores como dianas terapéuticas en diabetes mellitus, hemos hablado del SGLT2, ¿no? Que es como una nueva clase terapéutica, ¿no? Que tiene que ver con glucosuria, ¿no? Ya habíamos hablado. Y el GLUT4 que tiene que ver con los sensibilizadores de la insulina. Factores que afectan la absorción de carbohidratos, el tipo de carbohidrato consumido, ¿no? Los azúcares simples como la glucosa y la fructosa se absorben más rápidamente que los carbohidratos complejos, que necesitan más tiempo para ser digeridos y descompuestos en formas más simples. La presencia de fibra dietética, la fibra soluble, puede retardar la absorción de glucosa. Consumir carbohidratos con grasas y o proteínas, comer carbohidratos con grasas o proteínas, por ejemplo una papa asada con frijoles puede ralentizar la absorción de carbohidratos. Esto resulta en un aumento más lento de los niveles de azúcar en sangre y una liberación prolongada de energía. Los métodos de procesamiento y cocción. Cocinar los carbohidratos puede facilitar su digestión. Esto significa que se absorben más rápidamente. Si se cocinan y luego se enfrían, como la pasta fría, el aumento de glucosa en sangre es más gradual. Variaciones individuales en las enzimas digestivas. Cada persona tiene una concentración diferente de enzimas digestivas en el intestino. Ciertas enzimas aumentan o disminuyen la velocidad de digestión y absorción de los carbohidratos. Microbiota intestinal. La microbiota intestinal está formada por organismos vivos del intestino que contribuyen a la fermentación de alimentos que de otro modo no se digerirían. El tipo y la cantidad de organismos presentes en el intestino influyen en la descomposición y absorción de carbohidratos fermentables más complejos. El índice glucémico, que es una medida clasificada de qué tan rápido o lento se digieren los carbohidratos y aumentan los niveles de glucosa en sangre durante un periodo determinado, generalmente 2 horas. Los carbohidratos se pueden agrupar en categorías de índice glicémico bajo, medio y alto. Los de índice glucémico bajo, menos de 55, se digieren más lentamente. Incluyen frijoles, leche y avena. La sacarosa tiene un índice glicémico alrededor de 65. Los carbohidratos de índice glicémico alto, más de 70, incluyen el pan blanco y el arroz de grano corto. El tamaño, la textura y la madurez de los alimentos puede alterar el índice glucémico. Por ejemplo, un plátano verde puede tener un índice glicémico de 30, mientras que un plátano maduro un índice glicémico de 51. La carga glucémica. La carga glucémica se relaciona con el índice glucémico y la cantidad de carbohidratos consumidos. Una carga glucémica alta es superior a 20, mientras que una baja es inferior a 10. Los alimentos pueden tener una carga glicémica alta a pesar de tener un índice glicémico bajo, si se consumen en grandes cantidades. Por ejemplo, aunque la pasta tiene un índice glicémico bajo, una porción grande tiene una carga glicémica alta y puede provocar un aumento rápido de la glucosa en sangre. El índice glucémico pues es una escala que mide la rapidez con que los carbohidratos de un alimento elevan los niveles de glucosa en sangre, clasificando los alimentos de bajo, menos de 55, medio, índice glucémico de 56 a 69 y alto, mayor o igual a 70. Es útil para personas con diabetes y para controlar el peso, ya que los alimentos de bajo índice glucémico promueven niveles estables de azúcar y de energía, mientras que los de alto causan picos rápidos. ¿Qué es y para qué sirve? El índice glucémico indica qué tan rápido el cuerpo digiere los carbohidratos, ¿no? ¿Solo los alimentos que contienen carbohidratos tienen índice glucémico? Bueno,
Y bueno, es importante conocerlo. Efectos de los carbohidratos, ¿no? Además de proveer de energía, efectos sobre la saciedad, el vaciamiento gástrico, la glicemia, el metabolismo de insulina, la glicosilación y glicación de proteínas, fermentación, producción de metano, producción de ácidos grasos de cadena corta, efectos sobre la microflora del intestino grueso y alrededor de proteínas. Los carbohidratos como fuente de energía tienen un valor energético de 4 kilocalorías gramo, 17 kilojoules gramo. La ingesta está determinada por factores culturales y económicos. 50-70% de las calorías de la dieta. 25% de las calorías proceden de azúcares simples, glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa, maltosa y trealosa. Sus fuentes son generalmente el almidón, los azúcares simples y la celulosa. La glucosa se almacena como glucógeno en el organismo y los únicos órganos que se den glucógeno en forma de glucosa son hígado en el ayuno, músculo y riñón. El exceso de glucosa es llevado hacia la formación de ácidos grasos, aumentando el perímetro abdominal. El análisis de carbohidratos en la dieta se usan métodos enzimáticos, cromatografía líquida de alta resolución y cromatografía líquida gaseosa, sirven para determinar simultáneamente varios monosacáridos y para análisis de polioles y oligosacáridos. La ingesta de carbohidratos en adultos varía de acuerdo a la población, ¿no? Y la ingesta recomendada, la cantidad mínima necesaria para evitar cetosis de carbohidratos por día es 50 gramos. Requerimiento diario de carbohidratos es de 180 gramos, puede reducirse a 130 gramos de fuentes no glucídicas por medio de la gluconeogénesis. La ingesta mínima requerida para la lactancia y embarazo se cree en 100 gramos por día y la ingesta de fibra de adulto es 25 gramos por día en niños mayores de 5 años. Hemos hablado ya del índice glucémico y su importancia, ¿no? Recordemos que los azúcares pasan a la sangre a los 30 minutos de su ingestión y se recupera el valor basal a los 180 minutos. Algunos índices glucémicos de acuerdo al tipo. Observen ustedes la harina, el pan blanco 101, las tostaditas 93, las sopas 84, el arroz, a ver acá, la glucosa, claro, el plátano 83, plátano semimaduro 51, su juguito de naranja 74. Bueno, ya vamos. Factores alimentarios que influyen sobre la respuesta glicémica, ya lo habíamos visto, naturaleza del almidón, cantidad de carbohidratos, métodos de cocción y otros componentes. Hablemos sobre glicosilación. Finalmente, la modificación post-tradicional covalente de proteínas y lípidos mediante la adición de oligosacáridos. ¿No? ¿Por qué es importante? 50% de todas las proteínas humanas son glicosiladas, modula la función, estabilidad y localización proteica, clave en la comunicación celular y respuesta inmune. Y hay dos tipos principales, la N-glicosilación, que es unión a grupo amida de aspargina, y la O-glicosilación, unión a grupo oxidrilo de lacerina o treonina. Entonces aquí veamos, ¿no? Los enlaces glucosídicos específicos, digestión secuencial, hay la absorción, hemos visto transportadores específicos con relación clínica con la intolerancia a la lactosa, ¿no? Y observen ustedes, aquí son los diferentes flujos, ¿no? de la glucosa, la fructosa y del lactato y las vías de los mecanismos de regulación. La N-glicosilación, tenemos acá la localización, es el retículo endoplásmico y aparato de Golgi. El ensamblaje de GLC, galactosa manosa sobre el dolicol pirofosfato, transferencia en bloque de proteína naciente. En el proceso, este es en el retículo endoplásmico, el procesamiento en el Golgi, ¿no? La adición de N-acetilglucosamina, galactosa, ácido siálico y finalmente la estructura, el tipo complejo con múltiples antenas, características mixtas y una rica manosa, por ejemplo. Y la O-glicosilación
modificación dinámica citrosol núcleo, regulación similar a fosforilación y sensor nutricional celular, en donde se produce en el Golgi con una adición secuencial de monosacáridos, no requiere precursor lipídico, a diferencia del AN, y tenemos los principales tipos de O-glicosilación, la mucina tipo, la tipo mucina, y la O-galactosil acilación. Diferencias clave entre la N-O-glicosilación es la unión a la aspargina versus serina heteronina, el precursor lipídico sí en la N-acetilación, no en la O-glicosilación, y el procesamiento es un complejo a nivel de la N y secuencial en la glicosilación. ¿Cuáles son las funciones biológicas de la glicosilación? Estabilidad y plegamiento proteico, reconocimiento molecular, señalización celular y protección proteolítica. En la estabilidad y plegamiento proteico, aquí tenemos que las actividades de las chaperonas moleculares y el control de la calidad en el retículo endoplásmico, reconocimiento celular, las selectinas, rodamiento leucocitario, lectinas, reconocimiento de patógenos y los antígenos del grupo sanguíneo ABO, señalización celular, receptores como la de tirosinquinasa, por ejemplo, modulación de la actividad enzimática y protección proteolítica, barrera esterica contra proteasas y prolongación de la vía media de la proteína. La glicosilación en el sistema inmuno, importante, la inmunoglobulina G, glicosilación FC, modula la activación del complemento, y la inmunoglobulina E con glicanos que afectan la unión a mastocitos. El linfocito T, glicosilación tipo T. CR regula la activación, el PDI, glicosilación, afecta los ligandos. Entonces, ¿cuál es la aplicación terapéutica? La utilización de anticuerpos monoclonales glicoingenierizados, ¿no? La afucosilación aumenta el ADCC y mejora la eficacia anticancerígena. Alteraciones de la glicosilación, enfermedades congénitas de glicosilación, 150 tipos descritos, hasta donde tenemos la bibliografía. La CDGA1A, déficit de fosfano mutasa 2, cuyas manifestaciones son neurológicas, hepáticas y coagulopatía. El cáncer, glicosilación aberrante, los antígenos cialil, TN o glicosilación truncada, el antígeno CA19B, que es el que se localiza para la localización de algunos tipos de cáncer, el cáncer de colon, aplicación de biomarcadores tumorales e enfermedades inflamatorias en la artritis reumatoide, las IgG agalactosiladas y en la enfermedad de Crohn, alteración en la glicosilación de mucinas. Nos sirve también la glicosilación para estudiar y ver qué es lo que está pasando, y aquí comienza con la importancia la glicómica, el análisis global de glicanos, las lectinas, detección específica de estructuras y las aplicaciones biotecnológicas, la CLUSHO, sistema preferido para proteínas terapéuticas, la ingeniería de glicanos, optimización de propiedades farmacológicas. Y bueno, hay mucho que hacer y mucho que ver. Y bueno, quedan las preguntas para ser trabajadas esta semana. ¿Por qué podemos digerir el almidón pero no la celulosa, si ambos son polímeros de glucosa? Explica el mecanismo molecular de la intolerancia a la lactosa. ¿Cómo explica la especificidad de los transportadores a diferentes absorción de la glucosa versus fructosa? Elaborar el mapa conceptual integrando estructura, digestión y absorción, y alguna referencia para la bibliografía adicional.